Sebastián Arias. Good morning, present Present or teacher. Good absent? morning. Okay, good morning, Sebastián. Session 7. Tatiana Candamil. Tatiana, good Present. morning. Okay. Nicole Cuevas, good morning. Good morning, teacher. Okay. Um, Christian David Perez. Christian, Good morning, teacher. Present. good morning, Christian. Welcome. Rafael Restrepo, present, absent. Creo que todavía no ha llegado. Vamos a colocar por aquí. Pending. And finally, Stephanie Valero. Good morning. Good morning, present teacher. Okay. Nice. Bueno, entonces, vamos a guardar por acá ya. Como les decía, sesión número 6, 7, perdón, de las 8 que programamos desde el inicio. Vamos entonces hoy a trabajar con ese último tema del futuro. ¿Sí? Y, bueno, aquí estoy acá sin leerles. Tenemos la presentación de ese tema final. Tenemos una práctica que tiene que ver pues con imágenes, etcétera. Un tallercito pequeñito, un solo ejercicio de Future Tense. Y vamos a terminar dándole una vista general a los 3 temas del futuro que vimos en este nivel, ¿cierto? De manera que ustedes puedan recordar y estar listos ya para dentro de 8 días para esos temas de ese parcial final. Vamos a trabajar pasado, que fue lo que vimos al inicio. Vamos a trabajar el tema de los cognados, también va a estar en ese quiz final, y el tema del futuro, ¿cierto? Ese va a ser como eh, la ruta que va a seguir ese quiz final. Va a ser un quiz aleatorio, ¿cierto? Un quiz, ok, aquí acaba de llegar Rafael. Va a ser un quiz aleatorio, es decir que a Nicole le va a tocar unas preguntas que a Tatiana no le van a salir, ¿cierto? Puede que a Tatiana no le salga el tema del futuro, sino todas las preguntas del pasado, ¿sí? Es una posibilidad. Puede que a Stephanie le salgan todas las del futuro, ¿cierto? Pero ninguna de los cognados. Bueno, es bastante aleatorio ese tema. Entonces la invitación es a repasar todos los temas, echarle una miradita a todos los videos que hemos subido hasta hoy. Rafael Restrepo, ok. Rafael. And, Buenos bueno, días. good morning, Rafael. Y estar puntuales entonces la próxima semana porque vamos a trabajar la autoevaluación, ¿cierto? Entonces una vez tengamos la autoevaluación completa, pues yo pasaré a habilitarles la plataforma para que ustedes tengan acceso al quiz, ¿cierto? Ese quiz va a demorar 1 hora, tienen 1 hora, 65 minutos más o menos para resolverlo. Ese quiz se resuelve antes, pero hay personas que les gusta tomarse su tiempo, leer la pregunta y estar seguros de lo que están resolviendo. Entonces por eso les doy un poquito más de tiempo, ¿ok? Segundo parcial, vamos a tratar de subir esa nota entre hoy y mañana. Ya estamos terminando de echarle un vistazo a toda esa parte. Vámonos entonces, para que trabajemos con Feature Tense. Por aquí tengo entonces ya. Hoy vamos a trabajar con ing, ese ing que también se usa para el futuro, ¿cierto? Nosotros en español no utilizamos esta forma del futuro, por eso en ocasiones causa un poquito de confusión, pero una vez analicemos cómo funciona, vamos a ver que no es muy diferente, ¿sí? Y que también se pudiera hacer en español de alguna manera. Ustedes en los libros van a encontrar por ahí este nombre, present continuous. Ese present continuous es el mismo que llamamos progressive. Progressive. Estos, estas formas, estas funciones de progressive y continuous son las mismas. Cuando ustedes vean continuous o vean progressive,
quiere decir que estamos hablando de ing, ¿cierto? De ese ing que su primer uso es la terminación ando-endo, ¿cierto? Pero esa terminación de ing también va a servir para el futuro de la siguiente manera. Primero, tengo que recordar, ¿cierto? Que existen unas expresiones de tiempo, ¿sí? Que también nos van a ayudar bastante a ubicarnos en el tiempo en que estamos hablando. Present, past o future. For example, tonight, for example, tomorrow, for example, next week, next month, etcétera, etcétera. Expresiones que nos van a ayudar a ubicarnos, ¿cierto? En el tiempo. Si yo digo last week, pues yo voy a entender que estamos en pasado. Si yo digo next week, ¿cierto? Voy a estar ya en el contexto del futuro, ¿ya? For example, I am playing tennis tomorrow. ¿Sí? Si nosotros analizamos hasta acá, esta primera parte, sin tomorrow, estaríamos describiendo una situación del presente. Yo estoy jugando tenis, ¿cierto? Pero al modificarlo o al agregar al final una expresión de tiempo futuro, ¿sí? Ya no estoy hablando del presente, sino que esa actividad va a tomar lugar en el futuro cercano, ¿cierto? Entonces yo no estoy jugando tenis en este momento, sino que voy a estar jugando tenis mañana, por ejemplo, ¿ya? She is, number two, she is painting her kitchen tonight. Es decir, que en este momento ella no está pintando su cocina, sino que lo va a estar haciendo esta noche. Yes, tonight. So that is like the principal characteristic of the future using ing. The principal characteristics are based on the time expressions. Yes, we need to use the expressions of time so we can have future plans. For example, I am cooking pasta tomorrow. ¿Ok? Ese ing ustedes lo van a ver para situaciones que están en el presente, pero con esta modificación que estamos haciendo, lo podemos utilizar para el futuro. Ustedes van a preguntar, profe, pero ¿cómo así? En español no entiendo cómo funcionaría. Bueno, porque en español no lo hacemos. Tú no dices como que, ay, yo estoy cocinando pasta mañana. Tú dices en español, tú dices voy a cocinar o cocinaré pasta mañana, ¿cierto? Por eso les digo que suele causar confusión, pero hay que entenderlo desde la lengua inglesa, ¿cierto? No tratar de incorporar esta estructura al español porque no va a coincidir de muy buena manera. Number two, she is washing her car. Ese wash para el verbo lavar. She is washing her car tonight. Yes, washing her car tonight. She is visiting her grandma next week. Yes, en este momento no está sucediendo, va a suceder la próxima semana. Tenemos siempre que decir, ¿cierto? Si queremos utilizarlo en forma del futuro, tenemos siempre que decir cuándo. ¿Yes? Siempre para poder entender que estamos hablando en futuro y no en presente. Yes? Tonight, tomorrow, next week, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Carlos. Teacher, good. Okay, perfect, Christian. So, vamos a recordar el verbo to be, porque aquí es imprescindible, ¿cierto? Yo no lo puedo pasar por alto. Yes? I am, he, she, it, is, you, we, they are. ¿Sí? I am siempre va a ser, she is siempre, bueno, etc. You are, we are, they are. Un error común es saltarse el verbo to be, ¿cierto? Ese verbo to be, vamos a repetirlo por acá. Por ejemplo, acá se suele omitir y ahí estaríamos cometiendo un error, ¿cierto? En lugar de decir I am cooking, suelen decir I cooking, ¿cierto? Pero ese verbo to be es necesario en esta función que estamos trabajando el día de hoy. She is también, ¿cierto? Y con los demás. Bueno, verb to be.
que también me va a ayudar a mí a hacer las negaciones, ¿cierto? Si yo quisiera hacer una negación, lo único que debería hacer es agregar por acá un not, ¿cierto? I am not, she is not, ¿yes? Con ese not, yo ya voy a tener la forma negativa. Contracciones, claro que sí, yo puedo decir she isn't o we aren't, ¿cierto? Con am también habría una contracción, pero no es muy común, ¿cierto? En lugar de decir I am not, yo podría decir I ain't, ¿sí? Que sería una contracción, pero no es muy común, ¿cierto? Lo más común va a ser es I am not, ¿sí? Para la negación. Y para las preguntas, pues simplemente yo invierto esa posición. En lugar de decir I am, voy a decir am I y continúo con el resto de mi frase, de mi oración, y con los demás igual. Ya no sería she is, sino is she. Ya no sería they are, sino are they, etcétera, etcétera. ¿Listo? Eso para el verbo to be que vimos en el nivel anterior y ya deberíamos entonces manejar con cierta experticia. ¿Listo? Vámonos entonces a ver cómo se pueden modificar las palabras con ing, ¿cierto? Porque no en todas no en todas las palabras se puede simplemente agregar. Vamos a ver de qué estoy hablando. Por ejemplo, listen, ¿sí? Así como la gran mayoría de palabras, solo necesita agregar ese ing sin modificaciones alguna. Entonces, escuchar, escuchando. Yes, listen, listening. Yes. Así va a suceder con la mayoría de palabras. Hay otras, ¿sí? Como en el caso del verbo die, que tiene un diptongo, ¿cierto? El diptongo es la unión de dos vocales o dos sonidos vocálicos. En ese caso, yo lo voy a cambiar, el diptongo IE lo voy a cambiar por una Y y agrego ese ING, ¿cierto? Entonces, die se convierte en dying, morir, muriendo. Yes. I am dying for a pizza next week. Yes. Estoy muriendo por comerme una pizza la próxima semana. ¿Sí? En ese contexto futuro. Ok. ¿Cómo está el sonido? ¿Me escuchan bien o se bajó el volumen? Sí, profe, bien. Good teacher. Bueno, die, dying. ¿Listo? Entonces, cuando sucede esto de IE al final de un verbo, pues lo voy a modificar de la manera en que les acabo de mostrar. Tenemos otros en los que el verbo termina en una vocal, en este caso en la E, ¿cierto? Para yo no formar un diptongo, para que no quede un sonido ahí muy raro, yo esa E la voy a eliminar y agrego ing, como vemos por acá. Ya no digo writing, sino writing, ¿cierto? Porque quité esa última vocal. ¿Ok? En esos verbos que terminan en E, yo la elimino y agrego ing. Otro, bueno, ese caso sí es bastante específico, ¿sí? Porque ustedes ven ahí que tenemos, en el caso del verbo run, el verbo correr, ¿cierto? Tenemos una vocal en medio de dos consonantes, ¿cierto? Por aquí tenemos R, U, N. Siempre que haya una vocal en medio de dos consonantes, como en este caso, yo debo duplicar la última consonante. Entonces, run se convierte en running con doble consonante. ¿Listo? ¿Cuándo más pasa eso? Bueno, eso pasa en el caso, por ejemplo, de jog. Jog, ese verbo trotar. A ver cómo quedaría. De acuerdo pues a esta reglita que acabamos de ver. Por ahí por el chat me pueden escribir cómo quedaría ese verbo jog. Ese verbo trotar. ¿Cierto? Una cosa es correr, run, y la otra trotar, jog. Según lo que acabamos de ver, eso sería ok, jogging, Nicole and Stephanie, perfect. Jogging, ¿cierto? Una vocal en medio de dos consonantes. También sucede en la palabra stop, ¿cierto?
Eso se convertiría en stopping. ¿Listo? A ver, el verbo abrazar, ¿sí? El verbo abrazar, abrazando. ¿Listo? Entonces, todas esas que ustedes vean donde hay una vocal en medio de dos consonantes, duplico esa última. ¿Listo? Y, bueno, este mismo aplica, por ejemplo, para la palabra travel, ¿sí? Donde nos vamos a enfocar en la parte final de la palabra, ¿cierto? En esta parte final que tiene vocal en medio de dos consonantes, entonces duplico. Quedaría traveling, ¿cierto? Con esa doble consonante, en este caso, la letra L. ¿Listo? ¿Cómo nos fue hasta acá con estas modificaciones? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, Ok, teacher. perfecto. Vámonos entonces a practicar con estas de acá. Yo les voy a poner aquí una tablita y ustedes, puede ser por el chat, no problem, me van a decir cómo quedarían estas modificaciones. ¿Cómo quedaría dance, cook, bake, read, go on, paint? ¿Cómo creen ustedes que sería? ¿Listo? Vamos entonces ahí, por el chat, no problem. ¿Cómo quedaría dance con ing? ¿Cómo quedarían todas estas modificaciones? Ok. Dancing, cooking, playing. Ajá. Tatiana, Nicole, Christian. Yes. Ok. Vamos a confirmar por acá lo que ustedes ya me dijeron. Ajá. Sebastián también está por acá. Vamos a confirmar. So, dance, dancing. Mhm. Yes. Stephanie and Christian, correct. Cook, cooking. Yeah. Ninguna modificación porque eh, cook no tiene esas características que requieran modificaciones. Yes. Play, aunque termina en Y, ¿sí? No hay necesidad de modificarla. ¿Sí? Carry, ese carry termina en Y, pero no forma ningún diptongo así que nos permita modificarlo. ¿Ok? Go, en el caso de go, que termina en vocal, ¿sí? Tampoco habrá ninguna modificación, le digo ing. Y por último, paint, painting. ¿Listo? Esos serían entonces los mismos verbos, pero ya en su forma de ing. ¿Listo? Hasta ahí serían para el presente. Si yo quiero pasarlos al futuro, tendría que agregar una expresión de tiempo al final. ¿Listo? Vamos a ver entonces cómo quedaría. Catch se convierte en catching, ese verbo agarrar, ¿cierto? O coger, ¿cierto? Coger el bus, catch the bus. Number two. Bueno, creo que ya lo habíamos dicho en los ejemplos, pero vamos a ver si algo lo recuerda. Alguien lo recuerda. Ese verbo hug, que es para abrazar. Hugging. Yes. Tatiana, Stephanie, and Nicole. Hugging. Practice, que termina en una vocal. Con esa vocal yo lo que hago es removerla, esa vocal, y quedaría practicing, yes, practicando. Spend, no tiene ningún cambio. Buy, tampoco. Y enjoy, tampoco. Enjoying, buying, spending, practicing, hugging, catching. ¿Listo? Bueno, eso para verbos. Ahora vamos a formar planes, ¿cierto? Vamos a formar planes utilizando estas palabras que están por acá, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo que está acá. I am washing my clothes
tomorrow. ¿Qué plan será ese? ¿Qué acción o qué situación podríamos inferir de ahí? Voy a lavar mi ropa mañana. Listo. Bueno, podría ser una interpretación. Sin embargo, como tiene el ing, estaré lavando, ¿cierto? Me gusta traducirlo con ando endo, como para que recordemos que ing funciona para ando endo, pero tiene razón, es en futuro. Estaré lavando o voy a estar lavando mis ropas o mi ropa mañana. ¿Listo? Vamos a ver qué planes se les ocurren a ustedes con ese verbo cocinar, jugar, visitar, ir y conducir, ¿cierto? Tomamos ahí unos 3 minuticos para que pensemos algunos planes y ahorita ya los leeremos aquí entre todos, ¿ok? One plan using cook, play, visit, go and drive. Ok, perfect. Ya tenemos por ahí un plan, dos planes. I am cooking meat tonight. Perfect. Meat. Meat is delicious. I love, I love eating meat. Yes. Stephanie, I am cooking vegetables tomorrow. Okay. Vegetables are good for some people. For some other people, vegetables are not so good. Nicole, he is playing soccer. Okay. In the weekend, maybe. In the weekend or on the weekend. Yes. Future tense. Christian, I am cooking for everyone tonight. Yes, cooking is very good. For everyone, para todos. Yes. Y la expresión es tonight. I am playing tomorrow with my friends. Okay, playing what? Playing video games, playing football. What type of activity? So, Stephanie, she is playing baseball next week. Okay, that is a plan. Yes, maybe not in our region, in our area, but in the coast. Yes, Cartagena, Barranquilla, they used to play baseball. Yes, in Risaralda, Caldas, baseball is not so popular, but it's okay. It's a good plan. Yes. What about visit? Well, Nicole says we are visiting Salento in the next weekend. Awesome. Salento is very beautiful. Yes, so it is a nice plan. Perfect. Christian, they are playing soccer tomorrow. Okay. Soccer for American use and football for English use. Yes. Fútbol. Me gusta personalmente más la palabra fútbol, ya que soccer puede llegar a confundirse, ¿cierto? Pero no va a haber problema con el uso de ninguna de las dos. What about go? Any plans using go? We are going to have, yes. No, we're going to Manizales next week, for example. It's kind of a plan. Stefania is going to her aunt's house this weekend. Awesome. Where is it located? Is that in Pereira or where is it? Nicole, she is going to the mall. Okay, that is nice. A nice plan. Visiting the mall, visiting a commercial center. Yes, a mall, a shopping center. Nice. And finally, drive. What about drive? I am driving to downtown, al centro de la ciudad. I am driving
I am driving to go to university. Yes, driving. What about it? Let me check. Do you drive? Or maybe you don't. You drive a motorcycle, you may drive a car, you may drive a helicopter, or a spaceship, whatever. No, not driving. Nicole is driving to work. Okay, I'm driving to work as well. Perfect. Nice. Entonces, de esta manera, así como ustedes están aportando ahí, funcionaría el futuro con ing, ¿cierto? Una forma que no es muy común, pero que se usa, ¿cierto? A todos estos planes se les puede aplicar incluso el will. I will be washing my clothes. Yes, I will be driving to work. ¿Sí? En algunas ocasiones, pero la función general va a ser siempre con el verbo to be y el ing que estamos trabajando. ¿Listo? Avancemos entonces un poquito. Vamos a hablar ahorita de fanboys. ¿Alguien conoce ya a los fanboys? Any idea what are the fanboys? What the fanboys are. Suena como a banda de rock o algo así, ¿no? Ok. Fanboys tiene que ver con esas palabras que me permiten a mí unir frases entre sí, ¿cierto? Lo que llamamos en algunos casos conectores, ¿cierto? Pero que en los libros de gramática les van a encontrar como conjunciones, ¿yes? Conjunctions, ¿sí? ¿Recordamos alguna conjunción en español o no? Any ideas? ¿Cómo hago yo para unir frases en español? Y, o, Ok, listo. Ok, Christian. Y ahí tenemos una. Pero ahí tenemos otra. Entonces, ahí tenemos otra, etcétera, etcétera. ¿Yes? Nicole, ¿recuerdas alguna otra? Iba a decir, pero Ok, yes. Pero vamos entonces a verlas que funcionan muy parecido en inglés. Yes. Number one is for. For va a tener 4 significados. Yes. El primero, para, por, durante y porque. ¿Cierto? Esos 4 significados son los que puede tomar la palabra for. Yes. Example, I am driving for 2 hours next Friday. ¿Cuál será el significado de for en este caso? I am driving for 2 hours next Friday. Por. Ok. Ok, alguien me dirá por, otro me puede decir, otra persona me puede decir para, ¿cierto? Pero vamos a quedarnos con por. Yo estaré conduciendo por 2 horas, incluso durante 2 horas, el próximo viernes, ¿cierto? Porque recordemos que es para, por, durante o porque, ¿cierto? Incluso durante 2 horas podría ser. Number 2, ese número 2 ya lo conocemos, ¿cierto? Ese and y significa y, ¿cierto? Entonces me va a ayudar a unir, no sé, la situación 1 con la situación 2. You are studying and working from home tonight. Situation number 1, you are studying. Situation number 2, you are working from home, ¿cierto? No hay necesidad de volver a repetir ese you are, estamos hablando de la misma persona. You are studying and working from home tonight. Yes. What about nor? Ese nor, ¿sí? Me va a ayudar a mí a agregar una idea negativa, ¿cierto? He is not cooking nor cleaning tomorrow. Yes. Él no va a estar cocinando ni limpiando el día de mañana, ¿sí? Ese nor, si lo necesitamos traducir, entonces sería ni, ¿cierto? Si necesitáramos traducirlo. Ahora,
para yo poder utilizar nor, ese nor, para poder utilizarlo, tengo que estar en un contexto negativo, es decir, tener un antecedente negativo. El antecedente negativo en este caso es he is not cooking, ¿cierto? Como ya estoy en un contexto negativo, entonces ahí sí puedo utilizar nor, ¿cierto? La única como condición que yo necesitaría para utilizar ese nor, que solo funciona en negative contexts. What about but? Ese but, number 4, creo que ya lo conocemos, más o menos, ¿sí o no? But, ¿qué significa? Tiene dos significados, Sebas. Pero. Pero, ajá, y el segundo, any ideas? Menos. Ajá, yes, that is correct. We have pero and menos. Yes. So she is visiting her relatives, but not this year. Okay. Ella estará visitando a sus parientes, pero no este año o menos este año. Yes. Vamos a hacer otro ejemplo por acá como para que nos quede más claro cuándo se puede utilizar o cómo se podría utilizar como menos. Yes. Everyone is joining to the party, uh, but Miguel, for example. Yes. En ese ejemplo que les comparto ahí por el chat, ese but ya no significa pero, sino que se va a transformar en menos. Everyone is joining, todo el mundo se está uniendo a la fiesta, menos Miguel. Yes. I like chocolate, but white chocolate. Me gusta el chocolate menos el chocolate blanco, for example. Yes. Okay. Number 5, we have or. Ese or me va a funcionar a mí para analizar opciones. Yes. Option number 1 or option number 2. We are cleaning our houses tonight or tomorrow. Yes. Option number 1, tonight. Option number 2, tomorrow. Yes. In Spanish we have o. Okay. Hoy o mañana. Esta noche o mañana. Yes. Next, we have yet. Ese yet tiene varios significados. Vamos a quedarnos con dos, ¿cierto? Dos de esos significados, el cual es aún o todavía. ¿Listo? Vamos a dar acceso por acá. Aún o todavía. For example, they are not going back to university rooms yet. ¿Ok? No estamos volviendo a los salones de la universidad todavía. Yes, yet. Incluso aún. Cualquiera de las dos funciona en este caso. And finally we have so. Esta conjunción de so es muy diversa, ¿cierto? Pero yo la puedo traducir como consecuencia de algo, ¿cierto? Ese so siempre va a ser para ayudarme a mí a nombrar o a mostrar una consecuencia. Entonces yo lo puedo traducir como entonces, por lo tanto, de manera que, etcétera. Malls, example, malls are closing tomorrow, so I am staying at home. Yes, los centros comerciales estarán cerrando mañana, entonces, por lo tanto, de manera que yo me estaré quedando en casa. ¿Ok? How is it going? ¿Cómo vamos hasta acá? Clear, not clear, good, not good. Good, teacher. Ok, Christian, sounds nice. Vamos entonces a poner en práctica estos fanboys, ¿cierto? Vamos a trabajar estos fanboys de la siguiente manera. Les voy a presentar por acá unas preguntas, ¿cierto? What are you doing tonight? I am visiting my grandma, for example. What, take turns, what are you doing tonight, tomorrow, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar los fanboys para responder a estas preguntas de por acá.
What are you doing at the end of this quarantine? Yes. Entonces usted va a pensar en tres planes y en tres fanboys, ¿cierto? Para incluir en su respuesta. Number two, what is happening in Colombia with COVID-19 in 2 weeks? ¿Cierto? Vamos a hacer una especie de predicción, ¿cierto? En este país con COVID-19. Entonces usted me dirá, in 2 weeks, coma, COVID-19 is leaving Colombia, por ejemplo. Yes. Y vas a buscar por ahí la manera, si puedes agregar, no sé, for, but, or, nor. Ok, vamos a tomarnos ahí 5 minutitos para que ustedes eh, miren ahí sus respuestas, yes. So you can think about it, you can reflect and decide what the answer can be, yes. So I have 9. Vamos a irnos hasta las 9:14 más o menos para empezar a leer sus respuestas.
Okay, let me check. We have Christian, Nicole, Christian, and Stephanie. Let me check. What are you doing at the end of this quarantine? Christian. Christian is playing PlayStation games tonight, but not until late. Okay, nice. Yes, not until too late. Nicole is visiting San Andres, but in April. Okay, yes, in April. That will be vacations, maybe, or yes, maybe. Christian, I am reading a book tomorrow or studying systems. Yes, okay. Christian is deciding about reading a book or studying. Okay, Christian has two options. Very good options. Stephanie, Stephanie is going to a party and having a lot of fun there. Okay, I am going to a party and having a lot of fun there. ¿Listo? Ese ing nos va a ayudar a continuar con la misma función, ¿cierto? No quiere decir que estás en algo incorrecto, solo que faltaría agregar la función que estamos viendo el día de hoy. Question number 2. What is happening in Colombia with COVID-19 in 2 weeks? In 2 weeks. Alguien podría decir, in 2 weeks, people is getting ready to party, but not paying attention to COVID-19. Yes, that is like one prediction. What predictions do you have? Do you have any predictions for these coming times? No predictions. Nope. Okay. So let's move. Movámonos entonces al siguiente ejercicio. These are personal plans. What are you doing this week? And what are you doing after this class? Yes, let me take a look at your comments. What are your plans for this week? And what are your plans after this class? Yes. So after this class, I am having a cup of coffee, for example. Yes, that is my plan after this class. What are your plans? Yes, this week I am traveling maybe to Manizales. Let me check up your examples after this class and this week. Do you have any plans? Let me know your plans. They can be real plans or they can be imaginary plans. Yes, it would be good to be real, but if there are no real plans, you can use imagination or imaginary plans. Oh, Christian is working tonight. Nicole, after this class,
Okay, I am calling to make a medical appointment, ¿cierto? Sería la misma predicción, pero utilizando la forma del día de hoy. Yes, calling to make a medical appointment. Okay, I hope you can get the medical appointment. What about the others? I have Christian and Nicole. What about Stephanie, Rafael, Sebastian, Tatiana? What are your plans? Christian, I am studying for class tomorrow. Yes, Stephanie, after the class, I am finishing the reading of a book, or I am finishing a book. Yes, nice. What book is it? Is it a horror, comedy, sci-fi? What type of book is it? Yes. What about the others? Tatiana, Sebastian, no plans. We have no plans. After the class, I'll continue. Well, I am sleeping. Yes, I am sleeping more. Any plans at all? Okay, so no plans. Vamos entonces a terminar esto por acá para que entremos a revisar la segunda del día de hoy. Vamos a quitar esta de por acá para que revisemos esta otra de por acá. A ver que nos aparezca aquí en pantalla. Ok, Sebastián, no problem. Gracias por enterarme. Yes? No problem. Entonces, aquí vamos a darle un segundito que nos aparezca bien en pantalla. Vamos a darle un poquito de zoom. Mientras les aparece ahí en pantalla, vamos a compartirlo el grupo de WhatsApp también. De manera que pueden ustedes tener el mismo documento que va a estar ahí en pantalla. ¿Cómo funciona? ¿O cómo va a funcionar? Ahí tenemos, ¿cierto? Alcanzamos a ver. Vamos a ponerle más zoom por acá. Tenemos actividades del fin de semana. Saturday activities and Sunday activities. Lo que ustedes deben hacer es reportar o contar las actividades que están aquí, ¿cierto? Utilizando la función del día de hoy, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos ir a ver cómo será, el peluquero o al estilista, creo que se llama, hairdresser, ¿sí? Encontrarse con Michelle para café, tener almuerzo en este lugar con tal persona, comprar tal cosa para el cumpleaños de tal persona. Bueno, ya ustedes van a analizar ahí las actividades que tienen planeadas a la hora en que están ahí planeadas, ¿cierto? Sea para Saturday o para Sunday. Lavar el carro, pasear el perro, visitar los abuelos, hacer tarea, etcétera, etcétera. Y vamos a reportarlas de la siguiente manera, utilizando los fun boys que vimos hace un momento. Example, on Saturday at 10 a.m., I am going to the hairdresser, and at 11:30 a.m., I'm meeting Michelle for a coffee. ¿Listo? En este primero utilicé going, ¿cierto? Con el ing. En este segundo utilicé meeting. ¿Listo? ¿De dónde saqué eso? Bueno, primero de acá, meet. Entonces, meeting. Ahí estaba la hora. Y por acá, going. Lo saqué de esta primera actividad que dice go. ¿Listo? Solo modifiqué la actividad o el plan que tenemos
para el día sábado. ¿Listo? Lo mismo debemos hacer con las demás actividades, ¿cierto? Puede ser la una con la de las 3, puede ser las 3 con la de las 7, ¿cierto? El hecho es que necesitamos involucrar todas las actividades, ¿listo? Las del sábado y las del domingo, ¿listo? Vamos a tomarnos entonces ahí unos minuticos. Tengo por acá 9:24, ¿cierto? Vamos a tomarnos unos 6 minuticos o incluso más si necesitan para terminar de reportar estas actividades. ¿Listo? Vamos entonces a compartirlos ahí por el grupo de WhatsApp de manera que ustedes no tengan que digitar todo el ejercicio, sino simplemente completar la parte de reporte. ¿Ya? Regalen un segundito entonces, yo les comparto el ejercicio. Ok, ahí lo acabo de compartir. Quedo entonces aquí pendiente por si hay dudas o comentarios mientras realizamos la actividad. Go ahead.
Okay, we ready? Not ready? You need an extra minute? ¿Cómo vamos? Ya casi, teacher. Okay, one more minute. One more minute. Okay, what do we have? Let me listen on the microphone or let me read on the chat. What have you done? The example is on Saturday at 10 a.m. I am going to the hairdresser and at 11:30 a.m. I am meeting Mitchell for a coffee. What other plans do you have? Yes. You can use the chat, you can use the microphone. Comparten una o dos de sus planes que hayamos reportado. Let me know. Okay, Nicole has the following. On Saturday at 1 p.m., I am having lunch at Pizza Hut with Erica, and at 3 p.m., I'm buying birthday present for Tim. Yes, Erica and I. For last, okay, lastly, podríamos utilizarlo ahí, vamos a digitar por acá. Lastly, sí, una expresión que nos puede funcionar ahí. Lastly, at 7 o'clock, I am going to Tim's birthday party. Perfect, Nicole. That is very, very good. Listo, ahí reportaste planes del sábado desde la 1 p.m. hasta las 7 p.m. con la función del día de hoy. Christian, on Saturday at 3 p.m., he is buying a birthday present for Tim. Okay, Erica and I. So at 7 p.m. he is going to Tim's birthday party. Ok, ahí ya hay menos planes, pero están igualmente reportados. Ok, what about the Sunday? Sunday, domingo, día domingo. ¿Cómo reportaremos entonces dos o varios de esos planes? The other people. Thank you, Nicole, and thank you, Christian. What about the others? Yes? No?
You need more time. You didn't do it. What happened? So let me click here. Christian and Nicole. Teacher, pues lo digo entonces. Es que de pronto no alcanzo a escribir. Okay, what plans are you going to report? Tell me. Bueno, on Sunday at 11 o'clock a.m., I am washing my car. And Okay. at 12 p.m., I am walking my dog. Then at 2 p.m., I am visiting my grandparents with my mom and my dad. And after, at 5 p.m., I am doing my homework. And finally, I am meeting Karen for going to cinema at 7 p.m. Okay, perfect. That is nice. Visiting grandparents, yes. And finally, meeting Karen for going to the cinema. Perfect. That is correct. So that is another report of the plans. Thank you, Nicole. Thank you, Stephanie. And thank you, Christian. Yes. Okay, that is nice. Vámonos entonces ahorita, después de haber hecho este ejercicio de plans, reporting plans, vamos a visitar un ejercicio que nos va a ayudar a revisar los tres tipos o las tres formas del futuro que hemos trabajado el día de hoy. ¿Listo? Después de este ejercicio, les dejo entonces un link, ¿cierto? Con un quizecito donde ustedes se van a poner a prueba, ¿sí? Ya sin la ayuda que normalmente les doy, para que miremos cómo estamos en parte de ese futuro, ¿cierto? ¿Cuál será el uso de cada uno de estas formas de futuro? Entonces, a ver, yo les presento por acá. Un segundito que aparezca en pantalla. It's a Jeopardy. Do you know what a Jeopardy is? ¿Alguna vez han trabajado Jeopardy? A ver que les aparezca aquí en pantalla. A ver si reconocemos este tipo de ejercicios. Yes or no? Do you remember them or no? No. No, never. Bueno, entonces No. este es un ejercicio. Este es un ejercicio donde mezclamos categorías, ¿cierto? Varios temas se pueden mezclar y el nivel de dificultad va a aumentar según el número, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 or 5, ¿sí? Entonces, este es específicamente para el futuro. Entonces, category number 1 is ing, el tema del día de hoy. Category number 2 is a mix, yes? So we have will, we have going to, and we have ing. En esa segunda categoría están mezcladas las tres formas del futuro que hemos visto. Y por último, tenemos preguntas, ¿cierto? Después de will, want y después de going to, tenemos preguntas de esa categoría número 5. Preguntas acerca de esas formas, acerca del ing que vimos hoy, acerca del will y acerca del going to. Esto es un pequeño quiz, pero en este yo los voy a acompañar. En el otro, pues ya les va a tocar a ustedes después de que analicemos cada uno. Vamos, antes de empezar, vamos a revisar cuáles son las características de cada uno. ¿Recuerdan cómo se utiliza will o want? ¿Cuáles son las características? A ver qué recordamos. Que son para cosas que no están seguras o predicciones. Ok, exacto. Predicciones, decisiones espontáneas y cosas que no estoy seguro si se van o no se van a realizar, ¿cierto? Lo que llamamos predicciones. Ok. Y ese will, si lo necesito traducir, le va a dar la terminación simple a los verbos. Entonces, viajar, viajaré, comer, comeré, bailar, bailaré, etcétera, etcétera. Ahora, going to. What are the characteristics of going to? Do you remember? Going to characteristics. Es como algo más seguro. O sea, que uno sabe como que Ok. sí o sí lo va a hacer. Listo. Entonces, una decisión más planeada, ¿cierto? Una decisión mucho más factible de que se realice, ¿cierto? Sea un plan o sea una actividad. Y si nos toca traducirlo, ya no puedo decir que es viajar, viajaré, bailar, bailaré,
sino voy a. Entonces, viajar, voy a viajar, bailar, voy a viajar, yes, going to. Y el ing, el que estamos viendo el día de hoy, también nos sirve para futuro, solo que pues lo voy a utilizar, ¿sí? En contextos en los que yo no quiera trabajar los demás, ¿cierto? Ese going to no tiene como una situación específica de uso, simplemente es una opción adicional al futuro, ¿ok? Ese ing. Y en español no lo tenemos, entonces no habría como una forma exacta de traducción más que la que usted le quiera incorporar, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Any volunteer? Stephanie, Christian, Nicole, one volunteer. Alguien que seleccione una categoría y una preguntita, ¿cierto? Aquí no van a estar solos, aquí yo les voy a dar pistas sobre la respuesta, pero en el próximo quiz, que ya no es como de estas categorías, pues ya no es el mismo tipo de ejercicio, en ese sí van a estar solos. Vámonos entonces. Any volunteers? Yo, profe. Okay, Tatiana, category 1, 2, 3, 4, or 5? One. Okay, ing, yes? ing 1, ing 2, 3, 4, or 5? What do you select? ING 2. ing 2. Okay, in the ing 2, we have complete this sentence to make it future tense. Vamos a volver esta oración, vamos a volverla en futuro. She is seeing a movie. ¿Qué le agregarías para que quede en futuro? She is seeing a movie. Monday? No. Okay, Tomorrow. on Monday. No sé. Tomorrow. Okay, ¿alguna otra? Ya dijiste Monday, Ah, dijiste tomorrow. Next week. Next week. Okay, vamos a ver si alguna de esas. Ok, no le atinaste, pero sí diste variantes que podrían funcionar. ¿Listo? Entonces ahí está. Esa está correcta. Ok. So, Tatiana. Let me write. Tatiana. Ok, thank you, Tatiana. Las respuestas que nos daba Tatiana también son válidas, ¿cierto? Solo que aquí, pues, escogieron tonight, ¿cierto? Pero tomorrow, on Monday o next week también funcionarían para volver esta categoría, volverla futuro, ¿cierto? Que fue el tema del día de hoy. Ok. Vámonos entonces a second volunteer. Any other volunteer? Thank you, Tatiana. What about Nicole, Stephanie, Christian, Sebastian? Teacher, I. Okay, yes, Stephanie, what category and what number? Will and 4. Okay, will and want. 4. Yes, 4. 4, okay, will and want 4. When do we use will and want? Give an example of a sentence. Cuando se usa y con un ejemplo. Yes? When do we use will and want? And give an example of a sentence. Pues will, pues se usa para las predicciones. Yes, an example. No problem, no hay afán, tómate tu tiempo. I think that I will going. I don't know. Little going. I will go to my house next week. Okay, una predicción que no sabe si es seguro o no. I will go to my aunt's house next week, okay? Entonces ahí están los usos. Predictions, uncertain, volunteer, incluso promesas, promises, ¿ya? Y un ejemplo que podríamos tomar, aparte del que tú nos diste que estaba bien, I think that she will win the elections, but I am not sure. Creo que ganará las elecciones,
pero no estoy seguro, ¿cierto? Ese sería un uso de will and going to. Perfect, Stephanie. Thank you. Okay, another volunteer. Another volunteer. Yo, teacher. Okay. Rafael, no. O Christian. Rafael. Rafael. Okay, Rafael. What category and what number? Going to. Okay. Rafael. La two. Okay. Rafael, going to number 2. Complete. Vamos a completar. Mandy to the beach later this afternoon. Mandy es la persona, ¿cierto? De quién estamos hablando. Y la actividad es to the beach, a la playa, later this afternoon. ¿Cómo la completarías? Puedes utilizar el chat o me la puedes leer. No problem. One moment. Yes, no problem. You can use the chat, you can use the microphone. Profe, podría ser Mandy. Mandy. Recuerda que tenemos que utilizar luego el verbo to be, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las tres será? Am, is o are. Mandy are a beach later going to this afternoon. Ok, entonces tú dijiste Mandy are. Vamos a ver si tenía razón. Por ahí dice Mandy is. Ok, Mandy is going to go to the beach. Ok, Mandy es una sola persona. Sabemos que is es para singular, ¿cierto? Mandy is. Luego ya la forma, going to. Y por último, la acción, ¿cierto? Going to go to the beach later this afternoon. ¿Listo? Entonces ahí, el verbo to be es como lo más relevante, ¿cierto? Porque a veces lo solemos omitir. Ok, thank you, Rafael. Maybe next time, ¿quieres tomar alguna otra, Rafael? Como para reponerte, ¿o no? La five. No. Ok, ¿de la misma o no? Going to. Sí, es la misma. Okay, so going to number 5. When do we use going to for the future tense? ¿Cuándo lo usamos? ¿Cierto? ¿Cuál será una situación en la que yo pueda utilizar going to? Y luego un ejemplo. Yes, give an example. Ya sabemos, por ejemplo, que will es para las predicciones, las cosas que no son tan ciertas, tan, sí, como tan planeadas, ¿sí? Ese will también nos sirve para predicciones, pero going to es un poquito diferente. Funciona para ¿no? ¿Algún salvavidas por ahí? ¿Quién quiere ayudar a responder Espera, esto? profe, está haciendo acá la oración, está haciendo acá la oración, estoy haciendo Ah, eso. ok, ok. Listo, vale, no problem. Te espero entonces unos segunditos. No problem.
Listo, profe. Okay, so, I am going to walk tomorrow afternoon. okay, I am going to walk tomorrow after. Listo, voy a caminar mañana en la tarde, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el uso o los usos de going to? El ejemplo ya está correcto. Yes, ya está correcto. ¿Cuál será el uso de going to entonces? ¿No? ¿No te acuerdas? Cuando voy a hacer como un tipo de, como de ir a algún lado o de, ¿cómo le explico yo? Se utiliza como para ir a partes, puede ser. Listo, Para, listo. Exacto. Entonces, digamos que yo voy a graduarme como contador o como administrador, ¿cierto? Y eso se llama un, ¿qué nombre le puedo dar a eso? Esa idea que yo voy a realizar, ¿cierto? Eso es un, profe, no, me mostró ahí, será como un tipo de futuro. sí, es un tipo de futuro, ¿cierto? Que lo utilizamos para planes, ¿cierto? Planes como tal, ¿ok? We use it for plans or things that are certain, ¿cierto? Las cosas que tienen, de las que yo tengo certeza, por ejemplo, que me voy a graduar como contador o como administrador o cual sea mi profesión, ¿cierto? O el que tú nos dabas, que es un plan, ¿sí? Que ya tomaste la decisión de que sí se va a realizar, ¿cierto? Ok. Vámonos entonces. Another category. Thank you, Rafael. Another volunteer. What about Nicole? What about Christian? What about Sebastian? Yo, teacher. Nicole, what category and what number? Questions. Number Questions. 3. Number 3. Okay. Question number 3. Ask a ing future tense question. Entonces, necesitamos que formules ask una pregunta, ask a question using ing. ¿Cómo sería esa pregunta? Recuerda que estábamos trabajando el verbo to be, entonces tú decías, she is visiting Cartagena next week, ¿cierto? Yo digo she is porque es una afirmación. Si fuera una pregunta, yo tendría que hacer un cambiecito pequeño ahí, ¿ok? Is she playing soccer today? Okay, that is nice, Nicole, perfect. Is she playing that sport today? Yes, that is nice. So, 300. Nice. Ese es el cambiecito que nosotros necesitamos. En el ejemplo que nos dan acá es are you. En el ejemplo que nos daba Nicole es is she, ¿cierto? Porque el verbo to be es el único que cambia a la hora de hacer la pregunta. You are watching the soccer game tonight. Una afirmación. Are you watching the soccer game tonight? Una pregunta. ¿Listo? Simplemente cambiando la posición del to be y agregando ese question mark, ese signo de pregunta que solo va al final. Okay, thank you, Nicole. Very, very good. What about the others? Volunteers. Sebastian, bueno, he has some connection problems. What about Christian? You there, Christian? Yes, yes, Want teacher. to- Okay, so let me select one category and what number? Category 1, 2, 3. I will number Okay. 3. Will number 3. Ok. Vamos a hacer una oración que tenga will o want utilizando esas pistas que están ahí. I think they hate a new car. ¿Cierto? Estamos hablando de yo creo, luego de ellos. Ese hate es el verbo odiar. Y luego estamos hablando de un objeto nuevo, ¿cierto? En este caso, car.
Tómate ahí unos segunditos. Si quieres la escribes, si quieres la dices, no va a haber ningún problema. ¿Me vuelve a decir, porfa? Ok, tenemos entonces la expresión I think, yo creo. Y luego estamos hablando del verbo odiar, hate, ¿cierto? Y estamos hablando de un objeto nuevo, ¿yes? A car, new car. ¿Cómo quedaría entonces esa frasecita utilizando will o want, según tú consideres? Esa primera parte va a llevar I think, ¿ok? I think they I think they will, eh, they are will, ok, vamos a quitar ese are. I think they will, hate new car. ok. I think they will hate the new car. Yo creo que ellos odiarán el carro nuevo. Vamos a ver en qué coincidimos. Desde ahora te digo, ese I think puede ir donde lo pusimos o puede ir al final. Vamos a ver en cuál iba por aquí. I think they will hate the new car. Perfect. That is nice, Christian. Okay. Sí, que le acertamos al uso de will. ¿Cuál es la característica que debemos tener en cuenta? Que ese will o ese want tiene que ir después del sujeto, en este caso ellos, y antes de la acción, en este caso odiar, ¿cierto? I think they will hate the new car. Okay, so 300. Perfect. Y vámonos entonces con alguien más que quiera practicar un poco antes de movernos al otro quiz. Yo, teacher. Nicole, yes. Yes. Nicole. What Eh, category? 205. 500. Una mezcla de tiempo, pero número 5, yes? Yes. Okay. So, pronouns, esto es de pronunciación, ¿cierto? Vamos a pronunciar esas que están ahí, ¿cierto? Esas contracciones, ¿cómo sonarán? Y la segunda es, ¿cómo crees que los americanos, los estadounidenses, pronuncian going to? Listo, vamos con esa primera parte. ¿Cómo sonarían esas que están ahí escritas? I, Ujú. will, he'll, she'll, he'll, they, will. And will. Ok, ¿y cómo crees que suena going to? ¿Cómo crees que pronuncian los americanos going to? Going to. Ok, tal como está ahí. Vamos entonces a ver. La respuesta de esa segunda era gonna, que es como una contracción, ¿cierto? Pero es lenguaje informal. Ok, pero esa primera estuvo genial, ¿cierto? Suele causar confusión, pero el sonido que nos hacía Nicole está perfecto. I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, they'll, and will. Yes, that is correct. Okay, Nicole, thank you. That is nice. Thank Nicole was number 1. Okay. 100. ¿Alguien más quiere intentar otra o nos movemos ya al otro quiz? No. Ok, entonces movámonos
al otro quiz. Voy a compartir el enlace por el chat de nuestra reunión de Google Meet, ¿cierto? Y, y vamos a tomarnos estos minuticos que nos quedan para trabajarle a ese quiz, ¿cierto? Ese quiz los va a preparar un poquito para lo que va a ser el real, ¿sí? Que tendremos la próxima semana, ¿cierto? Una vez ustedes le dan clic a ese link, los va a llevar a esta página. Vamos a compartirla para que la vean aquí en pantalla. A ver si ya les está saliendo ahí, me confirman. Lo estamos viendo ya. Creo que sí. Yes, teacher. Ok. Bueno, entonces ustedes van a decidir cómo lo presentan, ¿cierto? En esta ventana que yo tengo acá, me va a salir pregunta por pregunta, ¿cierto? Si yo quiero ver todas las preguntas de una vez, le voy a dar clic por acá, donde dice Show All Questions, ¿cierto? Entonces, si la quieren responder uno por uno, le van a ir dando aquí pregunta siguiente, luego siguiente, etcétera. Pero si la quisieran ver todas las preguntas, todas las 12 preguntas, de una vez le vamos a dar en Show All Questions. ¿Listo? Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar will, going to y el continuous, que fue el tema del día de hoy. ¿Listo? Entonces usted va a seleccionar la que usted crea correcta. Primero, vamos a analizar. Any plans for the weekend? Entonces yo necesito saber, yes, I am going to, I will buy o I am buying. ¿Cuál de las tres formas corresponde? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, yo voy a analizar si es una predicción, si es una decisión espontánea o si es algo que ya se planeó, ¿sí? O si simplemente me quedaría mejor con buying, ¿cierto? Con ese ing que trabajamos el día de hoy. Eso es mucho de análisis para saber cuál de las tres formas irán a funcionar. ¿Listo? Y ahí tenemos entonces. Al final, le pueden tomar el screenshot, ¿sí? Cuando ustedes terminen, les va a salir una ventanita en la mitad de la pantalla que les dice el porcentaje de acierto que tuvieron. ¿Listo? Vamos a tomarnos estos minuticos que nos quedan, ¿sí? Yo sigo aquí pendiente por si hay alguna pregunta o alguna duda mientras resolvemos estas 12 preguntitas, ¿ok? Let's go ahead and take the quiz. Oh, recuerden que no estamos tomando esto como una nota o algo así, sino que estamos practicando, ¿cierto? Entonces, si te equivocaste en la primera, vuelve e intenta con otra, la que tú crees, y ahí te vas a dar cuenta cuál fue tu error, ¿cierto? Y ya lo vas a tener en cuenta para el quiz final, ¿cierto? Este es más que todo de práctica, ¿listo? De ensayo y error, para que se den cuenta cómo funciona el uso del futuro.
Okay, Christian, awesome. That is a very good percentage. That is 75%. Listo. Y ya vamos entonces recibiendo algunos screenshots de cómo les fue ahí con este quiz. Ujú. You have completed the exercise, ¿cierto? Si necesitan hacerlo varias veces, no va a haber problema, ¿cierto? Para que practiquen ahí. Pregunta. No, me fue más o menos. Pero bueno, estás arriba de la mitad, ¿cierto? Eso es cuestión de seguir ahí repasando y echarle como un vistazo a esos detallitos, ¿cierto? Porque muchas veces se va a los detalles, ¿sí? Y repasar también el pasado, que también va a haber pasado, ¿cierto? Y el quiz es aleatorio, entonces estar preparado para las preguntas de todos los temas que vimos el día de hoy. Hoy practicamos futuro porque es como la mayor cantidad de preguntas que tiene el quiz. Entonces es muy, muy factible que a ustedes les salgan preguntas sobre el futuro, ¿cierto? Pero no descarten que les salga preguntas sobre el pasado también, ¿sí? Y sobre los temas que trabajamos en estas 8 sesiones. ¿Listo? Quedo ahí pendiente de las otras personitas que me envíen de pronto el screenshot ahí, a ver cómo nos fue, como para tener una idea, ¿cierto? Y no sé si haya preguntas de pronto del texto guía o de alguna otra parte del curso que queramos revisar antes de ir terminando por acá el día de hoy. La próxima semana trabajaremos la autoevaluación, ¿cierto? 10% y el quiz, que es el otro 10%. Es decir, la próxima clase hacemos todo el final, ¿sí? Ya quedó con sus notas de la parte final. El segundo parcial, vamos, como les dije al inicio, a tratar de subirlo el día de hoy o el día de mañana, ¿cierto? Porque ya hay bastantes revisadas. Ojalá podamos tener el tiempo para acabar el día de hoy. ¿Ok? So, questions, comments. ¿Cómo nos fue hoy? ¿Cómo nos sentimos con este tema del futuro? ¿Qué me quieren contar antes de irnos? Una La sesión excelente de hoy? clase, teacher. Toca es practicar pues más, porque si hay cositas, pero todo es cuestión de práctica. Exacto, Christian. Thank you. Ujú. Eso es, ¿cierto? Si a usted le dicen cuál es la clave para aprender un idioma, práctica, dedicación y tiempo. Eso sería, ¿cierto? Pero en general es el tiempo, ¿cierto? Si tú tienes tiempo, le dedicas práctica y ya te empiezas a encarretar en el cuento y empiezas hasta a producir palabras, etcétera, etcétera. Okay, people, if there are no questions, si no hay más comentarios por ahí, thank you for coming and for coming on time. Goodbye. Goodbye, teacher. Thanks. Okay, welcome. Bye. Bye bye. Bye, teacher. Okay, Goodbye, good night. teacher. Goodbye. Bye. See you. Okay, goodbye. Bye.